¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video sobre curiosidades del universo Marvel. El día de hoy te traemos 10 referencias de los cómics que tal vez no viste en Thor: Love and Thunder. Número 10. El origen de Gorr, el carnicero de dioses. De manera similar a la segunda cinta, Thor: Love and Thunder empezó con la presencia de su villano principal conocido como Gorr, un discípulo del dios Rapu que se encontraba al lado de su hija moribunda en medio de un planeta sin nombre que estaba al borde de la hambruna. Tras sepultar a su hija, Gorr empezó a escuchar una voz misteriosa que lo encaminó a un bosque con agua y comida donde se encontró con su aclamado dios Rapu, el cual tenía los recursos por festejar la derrota del portador de la necroespada y no por las plegarias que Gorr suponía. De esta manera, Gorr se sintió humillado y renunció a ser discípulo de Rapu, algo que hizo enojar al dios al grado de intentar matarlo. Sin embargo, la necroespada enseguida llegó a las manos de Gorr, asesinando a Rapu y prometiendo la eliminación de todos los dioses. Al igual que el resto de la trama de la cinta, la mayor parte de este acontecimiento está basado en los cómics de Jason Aaron, donde la familia de Gorr fue muriendo poco a poco hasta solo quedar con un hijo que también murió eventualmente por falta de recursos. Por otro lado, la forma de conseguir la necroespada tiene mucho que ver con su contraparte de los cómics, donde Gorr utilizó la espada para asesinar al dios que se encontraba en una batalla contra Null, el mismo que creó dicha arma para enfrentarse a los celestiales en una guerra por traer la luz al reino oscuro. De este modo, la necroespada tiene un vínculo más cercano a los simbiontes en los cómics, actuando como la primera creación de Null y funcionando como una matadioses por haber decapitado a uno de los celestiales. A pesar de que esta arma fue destruida por Jane Foster en la cinta y de que redujo su origen a únicamente ser la matadioses por cuestiones legales con Sony, no sería extraño verla de regreso con una conexión a los simbiontes debido a las historias que se están dando con el multiverso. Número 9. Las cabras Tooth Gnasher y Tooth Grinder. Tras presentar el origen del carnicero de dioses, la cinta continúa con una batalla entre los guardianes de la galaxia y las hordas de Jabuska que intentaron apoderarse del planeta Indigar por falta de sus dioses que habían sido asesinados por Gorr. Dicho encuentro eventualmente terminó cuando Thor entró a la batalla y aniquiló a Jabuska y sus lacayos. A modo de agradecimiento, el rey de Indigar le obsequió un par de cabras al dios del trueno, las cuales, a pesar de no ser nombradas en la cinta, no hay duda de que son inspiraciones de las cabras Tooth Gnasher y Tooth Grinder de los cómics. De manera muy similar a la cinta, estas criaturas han servido de transporte para Thor desde su debut en los cómics en 1976, destacando en reconocer al dios del trueno cuando Loki lo transformó en una rana y ayudándolo en el Ragnarok para convertirse en una de las versiones más poderosas. Si bien en la cinta tuvieron un precedente cómico por los gritos inspirados en una canción de Taylor Swift, su origen en los cómics también fue tomado como objeto de burla, cuando un joven Loki engañó a su hermano haciéndolo creer que las cabras dejarían impresionados a todos en los 9 mundos. Dentro de sus características, las criaturas cuentan con la capacidad de resucitar en caso de ser devoradas, a menos de que fracturen uno de sus huesos, así como la habilidad instruida por Thor para defender el Mjolnir. Aunque ninguna de estas características se logra ver en la cinta, su larga historia en los cómics con el dios del trueno las hacen merecedoras de regresar en una posible secuela. Número 8. Faligar y el regreso de Lady Sif. Una vez que Thor y los Guardianes de la Galaxia terminaron su misión en Indigar, los héroes son sorprendidos por llamadas de auxilio de varios mundos que habían perdido a sus dioses a manos de Gorr. Entre sus peticiones se encontraba la de Lady Sif, quien además de lucir un vestuario y perder un brazo como en los cómics, se encontraba en el planeta de Faligar, un dios conocido de Thor que también fue asesinado por Gorr. Tal y como lo hemos visto en la mayor parte de la fase 4, el MCU a menudo rinde homenaje a los cómics, pero sin duda, lo de Faligar fue algo muy impresionante, pues Taika Waititi replicó la escena exacta de una de las páginas de God of Thunder número 3, misma que seguramente dejará marca en las próximas producciones del MCU. Número 7. La evolución de Jane Foster como Mighty Thor.
Tras haber presenciado la victoria de Thor en Indígar, la cinta nos dirige hacia la Tierra, donde vemos el regreso de Jane Foster luchando contra el cáncer. Al no haber encontrado una solución científica para su condición, Jane decide buscarla a través de la magia asgardiana del Mjolnir, por lo que visita el pueblo de Nuevo Asgard para localizar el martillo. Eventualmente el Mjolnir la ayudó en su búsqueda debido a un hechizo que el dios del trueno había hecho en el pasado y se transformó en la poderosa Thor. Independientemente del hechizo conjurado de Odinson, su transformación fue muy similar a la de los cómics, cuando también una Jane Foster desgastada por el cáncer acudió en la llamada del Mjolnir tras unos acontecimientos que dejaron a Thor indigno del martillo. Conforme avanzaba la cinta, Jane fue mostrando otros elementos de su contraparte de los cómics, como lo fue el incremento del cáncer en su cuerpo por el uso excesivo del Mjolnir, mismo que terminó matándola eventualmente. Esto último al parecer fue el final de Jane Foster en el MCU, pero teniendo en cuenta lo sucedido después en los cómics y la capacidad para regresar del más allá que vimos en la serie de Moon Knight, es muy posible que la tengamos de vuelta en un futuro inmediato. Número 6. Los nuevos trajes de Thor. A lo largo de la cinta de Love and Thunder, vemos al hijo de Odín ocupar 4 atuendos diferentes que no se habían visto antes en el MCU, mismos que están inspirados ampliamente en varios de los cómics. El primero, por obvias razones, es el que vemos durante la primera narración de Korg en la cinta, cuando vemos a un joven Thor ocupar el traje clásico de los cómics, el cual fue la base de los siguientes debido al patrón del casco plateado y la capa roja. Posteriormente tenemos el atuendo que ocupó durante la batalla de Indígar, el cual, si eliminamos la playera del árbol Yggdrasil de la mitología nórdica, tiene relación con el traje de Thunderstrike, una versión humana del dios del trueno que al principio fue fusionada con el hijo de Odín en los cómics. El tercero es el que vemos brevemente en su búsqueda por Lady Sif y al inicio de la batalla contra Gorr en Nuevo Asgard, el cual combina el diseño de los cómics que inspiraron esta cinta y el intenso color dorado de los acontecimientos que lo llevaron a convertirse en el padre de todo. Por último, tenemos el traje que usó durante la mayor parte de la cinta, el cual, por el casco y su llamativo esquema de color azul y dorado, es sin duda una inspiración del traje visto en el número 378 de Thor, cuando el dios del trueno ocupó esta armadura especial debido a una maldición de Hela que provocó una fragilidad en sus huesos hasta el grado de impedir curarlos en caso de daños. Número 5. El reino de las sombras. Tras haber encontrado a Lady Sif débil en el planeta de Faligar, Thor y ella se dirigen a Nuevo Asgard por ser el siguiente destino del carnicero de dioses. Llegando al lugar, el dios del trueno se encuentra con una batalla entre asgardianos y monstruos de las sombras comandados por Gorr. Dicho encuentro eventualmente terminó cuando Gorr secuestró a varios niños asgardianos con el fin de llevarlos como cebo al reino de las sombras para conseguir el Stormbreaker de Thor que le ayudaría a llegar con eternidad. De manera similar a la cinta, los monstruos y el reino de las sombras tienen una conexión en los cómics. En primer lugar, los monstruos son conocidos como Black Berserkers, los cuales fueron creados a raíz de la Necroespada como una especie de simbiontes que se estableció en un planeta reclamado por el carnicero de dioses conocido como el Mundo Negro de Gorr. Por otro lado, el reino de las sombras era un mundo bidimensional debajo del nuestro donde una raza conocida como los Soul Masters había consumido toda la vida y luz para hacer su imperio. Sin embargo, de acuerdo con los cómics recientes, esta raza evolucionó a la de los simbiontes, ya que su dios Null estuvo en representación de este reino cuando los celestiales comenzaron a crear el universo. Teniendo en cuenta todo lo antes mencionado, es posible que el reino de las sombras del MCU sea una amalgama del mundo negro de Gorr y el primer reino de los cómics, ya que es un planeta donde él y sus criaturas se vuelven más fuertes y que desaparece todo el color posible. Esto último fue algo muy listo de parte de Marvel Studios y que sin duda estaba obligado a hacer, pues como se dijo anteriormente, los simbiontes pertenecen legalmente al universo de Sony. Número 4. La ciudad omnipotencia. Mientras Thor, Jane Foster y Valkyria discuten el plan para salvar a los niños asgardianos del reino de las sombras, el hijo de Odín y el gobernante de Nuevo Asgard llegan a la conclusión de que deben reunir a un equipo de dioses de la ciudad omnipotencia. Este lugar proviene de los cómics, el cual, a diferencia de la cinta, fue encontrado completamente vacío por el dios del trueno debido a las muertes que había provocado Gorr. Otra diferencia con la cinta es que en los cómics funcionó como un refugio para todos
todos los dioses del universo, y no como una reunión de dioses para organizar banquetes lujosos y fiestas desenfrenadas. Además, cuenta con varias áreas pequeñas que no fueron mencionadas en la cinta, como un bazar donde los dioses intercambiaban los destinos de las galaxias y salones que guardan una cantidad interminable de conocimiento divino. Independientemente de esto último, es probable que veamos de regreso a la ciudad omnipotencia en una posible secuela de Thor, pues recordemos que el presuntamente asesinado Zeus disfrutó de una posición prominente en este lugar, la cual seguramente ocupará para cazar al dios nórdico del trueno junto a su hijo Hércules. Número 3. El debut de Eternidad en el MCU. Cuando Gore reclama la necroespada durante su encuentro con Rapu al inicio de la cinta, el villano tiene visiones creadas por el arma que lo incitan a llegar con Eternidad para vengarse de todos los dioses. Este personaje obviamente proviene de los cómics, el cual representó a la encarnación del universo 616 hasta que se replanteó como parte de otra entidad más grande del mismo nombre que personifica a la vida en todo el multiverso, lo cual, dicho en otras palabras, significa que la Eternidad 616 se combinó con eternidades de otros universos para formar una iteración multiversal del personaje. Independientemente de esto último, la versión de la Tierra 616 es la que ha tenido más recorrido en los cómics, encontrándose con héroes relevantes como Reed Richards, el Doctor Strange y villanos de la talla de Galactus y el titán loco Thanos. Debido a que es la manifestación del universo, Eternidad cuenta con poderes como inmortalidad, conciencia cósmica y la habilidad para saberlo casi todo. Además, cuenta con la capacidad para deformar la realidad, lo cual le permite manipular de forma ilimitada el tiempo, la materia y la magia. Aunque en la cinta fue tratado como una especie de pozo de deseos y no como la manifestación del universo, su naturaleza antes mencionada quedó bien establecida al revivir a la hija de Gore. De cualquier modo, el regreso de Eternidad al MCU es sin duda algo muy posible de suceder, pues parte de los personajes anteriormente mencionados no han tenido hasta el momento un encuentro con esta poderosa entidad. Número 2. El posible debut de Torun o Singularidad en el MCU. A pesar de los esfuerzos combinados de Thor y Jane Foster en la batalla final, los héroes no lograron evitar la llegada de Gore con Eternidad. Sin embargo, al darse cuenta de que Jane estaba en su lecho de muerte por el uso excesivo del Mjolnir, el hijo de Odín logra entrar en razón con el carnicero de dioses y cambió su deseo de venganza por revivir a su hija que había muerto al inicio de la trama. Durante este resurgimiento, la cinta nos muestra un reflejo de la niña que seguramente está relacionado con Eternidad, pero que también se parece a una entidad de los cómics conocida como Singularidad, un personaje creado a raíz de las guerras secretas del 2015. Apareciendo por primera vez como un meteorito que se estrelló en Battleworld, Singularidad se unió después al equipo de A-Force establecido en Arcadia, donde eventualmente se sacrificó en una invasión de zombies que amenazó dicho pueblo, pero enseguida revivió gracias a sus poderes y aterrizó en la Tierra 616. Además de Singularidad, existe otra teoría que describe el renacimiento de la hija de Gore como Torun Thorsdottir, la cual te parecerá conocida gracias a la cinta animada de Next Avengers, misma que en los cómics es la hija de Thor y Lady Sif de una realidad alterna que se unió con otros hijos de Vengadores para salvar a la humanidad de Ultron. Aunque en la cinta la niña se refiere a Thor como su tío, la teoría cobra sentido en la narración final de Korg cuando se refiere a ella como amor, ya que el nombre Torun se traduce en nórdico como el amor de Thor. Independientemente de los poderes que presentó Amor en la cinta, ambas teorías podrían cobrar vida en el MCU, pues en el caso de Singularidad, recordemos que varias heroínas de la A-Force ya han sido representadas y que Secret Wars será uno de los próximos eventos grandes en adaptarse en la fase 6, mientras que en el caso de Torun, hay que recordar que la fase 4 ha presentado a nuevos personajes que en los cómics se reúnen eventualmente para formar un equipo de jóvenes vengadores. Número 1. El debut de Hércules en el MCU. Por último, pero no por eso menos importante, en la escena postcréditos tuvimos a la estrella de Ted Lasso interpretando a Hércules tras descubrir que su padre Zeus no murió en su anterior encuentro con el dios del trueno. Creado por Stan Lee y Jack Kirby en los años 60, el origen de Hércules en Marvel Comics está ampliamente basado en su contraparte de la mitología griega. Si bien es más conocido por ser un miembro recurrente de los Vengadores, el héroe olímpico debutó en los cómics como enemigo de Thor de manera similar
similar al MCU, cuando ambos se enfrentaron en una batalla demasiado reñida que eventualmente terminó en empate por la intervención de su padre Zeus. Con el paso de los años, Hércules fue apareciendo en varios eventos populares de los cómics como Civil War y Secret Invasion, de los cuales uno ya fue adaptado en el MCU durante el inicio de la fase 3, mientras que el otro estará por adaptarse en una serie que formará parte de la fase 5. Aunque su primer encuentro con el dios nórdico concluyó en buenos términos, los guerreros siguieron enfrentándose en varias ocasiones, como lo suelen hacer sus compañeros héroes y los dioses en mayor medida. Por lo tanto, esto último tiene más posibilidades de verse adaptado en el MCU en lugar de su primer encuentro en los cómics, ya que Zeus enviará a su hijo como represalia por lo sucedido en Ciudad Omnipotencia, un encuentro que sin duda muchos esperan ver en una quinta película de Thor. Y bien amigos, hasta aquí el video de hoy. No olvides suscribirte para más curiosidades y contenido del poderoso Dios del Trueno. Te agradecemos por ver este video y nos vemos en la próxima.